Continuando con el cáncer de tiroides, desde el punto de vista clínico, el mismo suele manifestarse bajo la entidad de nódulo tiroideo. Debemos recordar que el nódulo tiroideo puede ser único o estar inserto dentro de un bocio multinodular y ser un nódulo dominante. La mayoría de estas lesiones, tanto el nódulo solitario como el nódulo predominante en el bocio multinodular, son benignos y tendremos en consideración los factores de riesgo que habíamos hablado previamente para considerar el diagnóstico. Este nódulo puede ser a veces difícil de visualizar y solo se palpa, o bien ser claramente visible al examen, a la inspección de cuello. Como decíamos, el nódulo tiroideo puede ser un nódulo único o solitario o un nódulo dominante o prominente dentro de un bocio multinodular. Hay que destacar, sin embargo, que la mayoría de los cánceres de tiroides se presentan como nódulos solitarios. Sin embargo, por otra parte, la mayoría de los nódulos solitarios no son cánceres, sino enfermedades benignas. Pueden ser nódulos de hiperplasia e involución, como son los nódulos del bocio multinodular. Pueden ser quistes tiroideos. Puede tratarse de un adenoma, un tumor benigno, un adenoma folicular, o a veces nódulos vinculados a una tiroiditis. El cáncer de tiroides, como decíamos anteriormente, predomina netamente en las mujeres como toda la patología tiroidea. Sin embargo, la presencia de un nódulo en algunas circunstancias es de mayor sospecha de que se trata de un cáncer de tiroides. Y esto ocurre cuando aparece un nódulo en hombres, cuando aparece un nódulo en niños o en menores de 20 años, o cuando aparece un nódulo en ancianos mayores de 65 o 70 años. En esos casos, el riesgo de que se trate de un cáncer es mayor y es un elemento clínico para presuponer o pensar que puede haber un cáncer de tiroides. El antecedente de radioterapia en la infancia es un elemento que favorece esta presunción. Por lo tanto, la presencia de un nódulo en hombres, en niños o en ancianos constituye un factor de riesgo clínico de que se trate de un cáncer de tiroides. Es la paraclínica la que va a ayudar a lograr un diagnóstico lo más cercano, lo más acertado posible de que esto se trate de un cáncer de tiroides o no. Para ello es importante diseñar algoritmos diagnósticos para evitar una serie de inconvenientes a la hora de diagnosticar. Es importante establecer un estudio secuencial racional de los estudios análisis a realizar, evitar repetir exámenes en forma inútil o realizar exámenes que no sean de utilidad. Por supuesto, optimizar la relación costo-efectividad y todo esto tratando de disminuir la incidencia de falsos negativos. Por un lado, tratar de evitar o disminuir el número de intervenciones quirúrgicas innecesarias. Para ello deben diagramarse y escalonarse los estudios en forma efectiva. El primer estudio a realizar con buena sensibilidad es la ecografía. La ecografía es un estudio que permite determinar si lo que nosotros logramos ver por el examen físico, determinar en el examen físico la presencia de un nódulo tiroideo, ver si este es un nódulo único o un nódulo múltiple, permite ver si se trata de un nódulo sólido o un nódulo quístico o un nódulo mixto y evidenciar la presencia o no de adenopatías. Vemos la imagen de una ecografía en la cual se delimita una imagen hiperecogénica que se trata de un nódulo sólido en este caso, bien circunscrito. Un elemento importante que se asocia al uso de ecografía es la realización de un ecodoppler de tiroides que permite evaluar la vascularización de la glándula y la vascularización de los nódulos que se encuentren. La presencia de un nódulo hipervascularizado es un elemento adicional de sospecha de malignidad. Una vez obtenido el diagnóstico imagenológico, la punción citológica con aguja fina permite realizar un diagnóstico citológico en muchas ocasiones del nódulo en cuestión para determinar si se trata de un nódulo benigno o maligno. Es un método seguro, de bajo costo y tiene un 5% de falsos positivos y de falsos negativos, con lo cual posee una relativamente buena sensibilidad y especificidad. A pesar de los índices de falsos negativos y positivos, es el único procedimiento no quirúrgico que puede realizar el diagnóstico frente a un nódulo problema.
Vemos aquí los pasos de realización de la punción citológica. Y ahí la realización del frotis una vez obtenida la muestra. El diagnóstico citológico permite arrojar elementos de benignidad si el material es insuficiente o indeterminado, o al arrojar elementos de sospecha de malignidad y de los distintos tipos de tumores eventualmente. Este estudio tiene una serie de limitaciones. Se requiere de citólogos con experiencia. Hasta un 20% de las muestras pueden no ser representativas. Y por último, en caso de que arroje de que se trata de un tumor folicular, no permite saber si este es benigno o maligno, como ya hablamos en la charla anterior. Adicionalmente, se solicitan otros estudios con diversos fines. La radiología de cuello, como en este caso ve una desviación del eje traqueal, permite evidenciar la presencia o no de prolongaciones retrotraqueales del tumor tiroideo, permite ver elementos de invasión cuando los hay, que son raros, como decíamos, y sobre todo le van a servir al anestesista para los efectos de valorar eventuales desviaciones de la vía de aire. La radiografía de tórax es importante por otra parte para determinar la presencia de prolongaciones intratorácicas o de bocios intratorácicos como el que se ve en la imagen de la izquierda, y asimismo para determinar la presencia de metástasis como se ve en la derecha. Vemos aquí la imagen radiológica de un bocio plongeant desviando la vía de aire. La tomografía es un estudio con buena sensibilidad para determinar la presencia de lesiones, pero también para valorar su tamaño y su extensión. Esto tiene utilidad en el nódulo tiroideo, pero más que nada también en el bocio, en los bocios grandes, en los bocios gigantes. Vemos aquí la imagen de un gran nódulo quístico. Vemos aquí la imagen de una lesión que se prolonga por abajo del manubrio external hacia el tórax, hacia el mediastino. Con respecto a la centellografía, estudio tradicional en el análisis de los nódulos tiroideos, la administración de iodo radiactivo permite realizar la centellografía, o de tecnecio, permite realizar la centellografía y determinar la captación mayor o menor de un nódulo. La enorme mayoría de los nódulos no captan, y se tratan de nódulos llamados fríos. Se sabe bien que los cánceres, más aún, no captan el contraste iodado, por lo tanto son fríos en su enorme mayoría. Hay que tener en cuenta que, sin embargo, de los 85% de los nódulos tiroideos son hipocaptantes. Dentro de esos que no son hipocaptantes, un 20% son cánceres, por lo cual es un estudio de muy baja especificidad. Cuando aparece un cáncer diferenciado de tiroides, se considera una serie de factores pronósticos en relación a los mismos que tienen más importancia que la propia extensión por sí sola. En este sentido, se considera en la edad, teniendo en cuenta la edad avanzada como factor de riesgo, el grado histológico del tumor al estudio definitivo, la extensión del mismo o el tamaño del mismo, lo que está señalado a la izquierda. Otros parámetros incluyen la presencia de metástasis más que el grado citológico del tumor. Otras consideran, además del tamaño, la presencia de metástasis y la edad, el hecho de que se haya resecado en forma completa la lesión, que se haya hecho una resección también completa del tiroides. Y por último, también se considera la clasificación TNM para valorar el pronóstico de estas lesiones. Con respecto a la estratificación TNM, tiene una diferencia absoluta en relación a la edad. Vale decir que el pronóstico en relación a la edad es muy importante. Por abajo de 40 años, lo único que importa es si el tumor tiene o no tiene metástasis a distancia. Por lo cual se clasifican dos estadios: el 1 sin metástasis con excelente pronóstico, el 2 con metástasis con algo peor pronóstico. Por arriba de los 40 años ya tiene mayor trascendencia la presencia o no de una invasión locorregional y o de ganglios, como está señalado a la derecha. Vamos a pasar ahora a hablar de los otros tipos de cánceres de tiroides. El cáncer llamado cáncer medular, también considerado como moderadamente diferenciado en relación a los que ya venimos a describir. Tiene su origen en las células C parafoliculares de la cresta neural, forman parte del sistema APUD y constituyen un 1% de las células tiroideas, ubicadas sobre todo en el sector posterior y alto de los lóbulos laterales. Estos cánceres producen calcitonina
y CEA, que sirve como marcadores tumorales, y por otra parte produce una serie de sustancias que dan un síndrome carcinoide. La presencia de histamina, somatostatina o sustancia P, serotonina, enolasa, TSH, ACTH, etc. Estos cánceres forman parte muchas veces de lo que se llaman neoplasias endocrinas múltiples, pero en su enorme mayoría, como está señalado acá, se presentan en forma esporádica, hasta en un 80% de los casos. La forma esporádica es la más frecuente, suele ser unilateral, pero muy frecuentemente se acompaña de la presencia de colonización de diseminación a ganglios, hasta en un 50% de adenopatías positivas. En la forma familiar suele ser multicéntrico, con una bilateralidad hasta 94%, y se trata de una enfermedad transmitida en forma autosómica dominante ligada al cromosoma 10. Como decíamos, puede estar asociado a neoplasias endocrinas múltiples del tipo MEN2A o B, en el caso A asociado a feocromocitoma o hiperparatiroidismo, y el 2B asociado, además de feocromocitomas, a los neuromas mucosos y a la ganglioneuromatosis. Macroscópicamente, el cáncer medular se manifiesta como un nódulo grisáceo, firme, circunscripto y no encapsulado, con calcificaciones focales. A la microscopía se ven estructuras laminares. Lo típico son las células redondas, fusiformes y poliédricas, y entre medio de las mismas se ve sustancia amiloide, que corresponde a prohormona acumulada, y pueden verse calcificaciones, como decíamos recién. Aquí vemos las acumulaciones de sustancia amiloide señaladas por la flecha. A diferencia de los bien diferenciados, el cáncer medular da mucho más frecuentemente metástasis a distancia, hasta en un 50%, y las metástasis, aparte de las metástasis linfáticas, son a pulmón, hígado y hueso. Las metástasis ganglionares ocurren hacia las cadenas recurrenciales y también hacia las cadenas supraísmicas y las mesoyugulares y a los sectores del mediastino alto. Por último, el cáncer anaplásico, por suerte poco frecuente, es un cáncer de extremada malignidad. En el polo opuesto de lo que se trataba del cáncer bien diferenciado de tiroides, este cáncer, que proviene de las células parenquimatosas de la glándula tiroides, se distingue por su rápida invasividad y su pésimo pronóstico. Tiene un pésimo pronóstico de 6 meses a 1 año de sobrevida, siempre es estadio 4, siempre está diseminado, y se ve sobre todo en pacientes añosos, sobre todo mujeres. Da metástasis hematógenas, además de una agresiva invasión locorregional, que es temprana y que determina la invasión de la tráquea, de la laringe, del esófago y de las partes blandas. Como se ve acá, se ven mujeres añosas con una invasión agresiva de estructuras vecinas. Vemos sobre todo a la derecha este tumor invadiendo, incluso comprometiendo piel. O como en este caso vemos la infiltración cutánea. Existen diversos tipos histológicos, como están citados acá, a células gigantes o pequeñas, o también la variedad insular, todos de muy mal pronóstico. Vemos aquí la disposición histológica de células malignas sin una distribución precisa, sin una estructura histológica precisa. Por último, se menciona al tiroides como sede de metástasis, muy poco frecuentes. Los tumores que metastatizan hacia el tiroides suelen ser los de mama, pulmón, riñón, los melanomas y los de colon. O sea, en general todos aquellos que tienen una diseminación sistémica hematógena por el sistema Cava. Por último, con respecto al tratamiento del cáncer de tiroides, combina una serie de medidas y de conductas y de disciplinas, que son la cirugía, el tratamiento ablativo con yodo 131 y la regulación mediante el uso de hormona tiroidea T4. Existen diversas controversias en el momento de plantear un tratamiento del cáncer de tiroides, en particular el tratamiento quirúrgico, que sigue siendo el tratamiento principal de esta enfermedad. Estas controversias atañen al uso o no sistemático de una biopsia extemporánea en el momento de realizar la resección de un nódulo, a la realización de una resección completa o parcial de la glándula, o sea, la extensión de la resección glandular, y por último a la realización o no de un vaciamiento ganglionar asociado o no a la resección glandular. En cuanto a la extensión en la glándula, las técnicas quirúrgicas que se practican en el tiroides son en general la lobectomía, la resección de un lóbulo tiroideo,
la tiroidectomía subtotal o casi total, variando la misma en realidad en el pequeño remanente que se deje de tejido tiroideo, o la realización de una tiroidectomía total. Cuando se realiza una tiroidectomía subtotal o casi total, debe ablacionarse el resto de la glándula en caso de encontrarse tumor mediante la administración de iodo reactivo 131, que lo que hace es destruir el remanente glandular, y eso será tanto más difícil cuanto más grande sea el remanente dejado. Actualmente hay un consenso en cuanto a que la lobectomía aislada solo sirve para realizar una anatomía patológica de la lesión, y en caso de encontrarse un tumor deberá realizarse o completarse la resección completa de la glándula. Y bajo ningún caso, cuando se sabe que el paciente tiene un cáncer de tiroides, se va a realizar una tiroidectomía subtotal, sino siempre total. Vale decir, por lo tanto, que el tratamiento quirúrgico del cáncer de tiroides diagnosticado es siempre o casi siempre la tiroidectomía total, sobre todo en los papilares grandes, en los foliculares macroinvasores y en los medulares. La resección ganglionar no se hace por sistema en los cánceres bien diferenciados. Se realiza siempre en el cáncer medular o casi siempre en el cáncer medular. Debe estar acompañado de un vaciamiento ganglionar. Cuando se trata de un cáncer papilar y existe la certeza o la firme sospecha de que existe una diseminación linfática, en ese caso se realizará un vaciamiento conservador del cuello, lo llamamos vaciamiento funcional, que lo que hace es preservar el músculo esternocleidomastoideo y la vena yugular. Realizará el vaciamiento del tejido linfático del sector anterolateral del cuello, del lado donde se ubica la lesión tumoral, y sobre todo en el caso de que haya ganglios detectados. En el medular se es más agresivo y se realiza este procedimiento en forma sistemática. La hormonoterapia con T4 se usa, por supuesto, como método sustitutivo de la función tiroidea una vez que se realizó una tiroidectomía total. Tiene como efecto ayudante de frenar la acción estimulante de la TSH sobre el tiroides. Por último, con respecto al seguimiento, es importante en aquellos tumores que son captantes realizar un perfilograma, o sea, una centellografía del cuerpo entero a los efectos de ver si existen elementos de metástasis, y una centellografía cervical a los efectos de ver si hay remanentes tiroideos captantes. La dosificación de tiroglobulina en los tumores bien diferenciados y el de la calcitonina en el medular sirven como elementos de seguimiento como marcadores tumorales. Esta es la imagen entonces de una centellografía de cuerpo entero para determinar las zonas de hipercaptación. Y con esto terminamos nuestra exposición sobre cáncer de tiroides. Buenos días.